El vídeo de hoy va sobre Swift, pero va sobre Swift, sobre algo que a mí me hubiese encantado, que me hubiesen contado cuando yo empecé en esto hace ya unos años. Sobre todo motivado por un par de compañeros de mi propia grupeta, de mi propio club, que cuando han empezado en esto, pues en una carrera de hace unas semanas, de unos 70 y algún kilómetros, nos explicaban, me preguntaban, Rubén, ¿cómo es posible que en una carrera de 70 y tantos kilómetros, teniendo un nivel relativamente parejo, nos metas casi media hora? También, ¿a quién no le ha pasado, sobre todo al principio, cuando te metes en una carrera y dan la salida y cuando vas a empezar a dar pedaladas te das cuenta de que te has quedado solo? ¿Pero qué demonios pasa aquí? Bueno, pues este vídeo va un poco de eso y de muchas más cosas. Hola, muy buenas, frikis de la bici. El vídeo de hoy va sobre aprender a jugar en Swift. Porque sí, no se nos olvide que esto es un simulador, es un juego y tiene sus propias, reglas, digamos, físicas. Una vez que las aprendamos, posiblemente, nos empecemos a divertir bastante más. Si lleváis un cierto tiempo en esto, os habéis dado cuenta de que posiblemente Swift no solo es pegar pedales como un animal, no solo vale pegar coces, porque otra persona con un nivel relativamente inferior al nuestro, pues nos puede ganar en una carrera y no solo nos puede ganar, sino que además nos puede meter una minutada. En el exterior, hablando de drafting, es decir, del rebufo, está comprobado que si te pones detrás de una sola persona, pues las ganancias, en función de un montón de factores ajenos a nosotros, como puede ser el viento, como puede ser el tamaño de la persona que llevamos delante, pues puede variar el esfuerzo que tenemos que realizar puede variar incluso hasta un 30%. Si ya vamos en pelotones grandes, las ganancias de ahorro de energía son de risa. Pues en Swift pasa algo parecido. No es exactamente igual que la realidad, ¿vale? Pero pasa algo parecido. Si jugamos bien, si nos colocamos debidamente en cada momento, podemos llegar a ahorrar, si vamos detrás de otra persona, detrás de otro avatar, de otro muñequito, podemos incluso llegar a ahorrar entre un 20 y un 30%. Pero si además vamos en pelotón, o si por ejemplo vamos en un grupo de 7, 8 personas, como hay veces que se dan en las contrarrelojes por equipo, si vamos en línea, cuanto más atrás vayamos en ese grupo, más llegaremos a ahorrar. Y se ha podido llegar a ver incluso ahorros de hasta el 40% de la potencia. Dicho esto, quiero explicaros un poco las diferentes situaciones que se pueden dar de manera gráfica, haciendo dibujitos en un papel, pero antes de llegar a esas explicaciones, me gustaría explicaros una serie de consideraciones generales o una serie de consejos que hay que tener en cuenta, para entender mejor todo esto. Vale, llegados a este punto, me gustaría explicaros ahora en papel, de manera gráfica, como nos viene gustando, cómo se comporta la mayor parte de las veces el juego. Y digo la mayor parte de las veces porque a veces hay que tener en cuenta que es un software y que en ocasiones no se comporta exactamente como a nosotros nos gustaría. Pero aún así, antes me gustaría daros una serie de pinceladas, una serie de consideraciones iniciales que a mí me hubiese gustado, que en un momento dado me hubiesen contado, para entender todo mejor. Empezamos por la estatura y el peso. La estatura y el peso son importantes, igual que en la calle. Efectivamente, depende de tu peso y de tu estatura para el drafting que generas, tanto como para el drafting que tomas de la persona o personas que van delante de ti. El efecto, vamos a llamarlo aspiradora. Si tú cuando te vas aproximando a un grupo y la velocidad a la que te aproximas al grupo no es especialmente diferente, no hay demasiada diferencia, vas a notar cómo de repente tu avatar como si se quedara clavado, ¿vale? Esto lo está programado así a propósito Swift para facilitar que te incorpores en ese drafting. Lógicamente el problema de esto es que luego para salirte de ese drafting pues tendrás bastantes problemas porque esa propia aspiración pues te costará mucho. Entonces tendrás que hacer alguna que otra operación o dar un apretón muy fuerte a los pedales para liberarte de esa aspiración o dejarte caer para luego impulsarte más rápidamente. Luego, por otro lado, el tema de la dirección. Como no tenemos una manera de colocar nuestro avatar, pues claro, tenemos que aprender con la experiencia se va viendo más o menos cómo se va comportando el muñeco y cómo se va colocando a medida que vamos rodando. Ojo, porque esto nos puede jugar malas pasadas porque nos podemos quedar contra el aire, por ejemplo, en curvas, muchas veces en una curva de 90 grados, nuestro muñeco de repente notamos que a lo mejor que nos vamos para atrás. Y es porque de manera aleatoria Swift nos ha sacado de ese drafting y nos echa para atrás. Esto, no obstante, se puede paliar y además de manera muy divertida si nos hacemos con uno de estos, que nos permite dirigir nuestro avatar por el carril por el que vamos circulando.
Hablaré de ello más adelante. Otro detalle muy importante, no tenemos frenos. ¿Qué pasa? En el exterior, cuando estamos en una zona en la que no queremos salirnos de ese drafting o rebufo, aplicamos frenos y automáticamente, bueno, pues nos mantenemos donde queremos. En este caso, al no tener frenos, pues tenemos que aprender a jugar con la intensidad a la que pedaleamos para no salirnos precisamente de ese rebufo. Otro detalle que a veces podemos notar, sobre todo si nos comparamos con amiguetes por los que a lo mejor vamos hablando, es el retraso que a veces puede tener el impulso que yo someto en el rodillo, a los pedales. Es decir, hay veces que empiezo a dar pedales y eso pues tarda un tiempo que no es nada despreciable, y hay otros compañeros que según empiezan a dar pedales, el avatar, el muñeco, pues se impulsa, ¿no? Vamos a llamarlo así. Esto es importante saberlo, o sea, es decir, no todos los rodillos transmiten el impulso a la misma velocidad. Los rodillos de tope de gama prácticamente lo hacen al instante, y otros que son de gama baja, bueno, pues lo hacen con un cierto retraso. Esto hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos que ser conscientes de que cuando nos vamos acercando a un grupo por detrás no es como en la calle. En la calle sabemos que cuando llegamos a ciertos metros, bueno, pues casi hay veces que, no sé, una serie de metros te puedes dejar llevar, que aunque el grupo de delante vaya dando pedales, la aspiración en la que hemos entrado pues casi te deja llegar. En Swift es así, pero no tan exagerado. Es decir, en Swift nos toca trabajar bastante e ir poco a poco, modulando poco a poco hasta que ya llegamos al grupo. Si bien es cierto que el drafting, según dice el propio Swift, pues lo podemos disfrutar hasta 5 metros por detrás del muñeco que llevemos por delante. Mirar los vatios de los demás. Esto creo que es de las primeras cosas que sí que se aprenden. Lógicamente, si vamos mirando los vatios que van moviendo los demás, sea por un grupo o otro ciclista al que yo voy alcanzando, o en la propia grupeta en la que ya voy disfrutando de ese drafting, pues podré, bueno, pues modular la potencia que yo voy generando para no salirme de ahí y gastar lo menos posible. Saberse la ruta es muy importante, porque sabes precisamente dónde tienes que guardar y demás. Esto es de manual. Si no te sabes la ruta, entra en una página web como Swift Insider, pongo el enlace en la descripción del vídeo, y ahí tienes la descripción de todo con todo lujo de detalle, y lo podrás ver sin ningún tipo de problema. Otra muy importante que a mí me costó mucho aprender, que no se nos duerma el rodillo. Bueno, pues parece mentira, pero en función del tipo de rodillo que tengamos, si no es un rodillo de alta gama, por ejemplo, si cuando vamos bajando muy rápidamente, en el momento en el que dejamos de bajar y la ruta se vuelve plana, si hemos dejado por completo el rodillo dormirse, es decir, que se pare la rueda de inercia, cuando tenemos que volver a empezar, claro, tenemos que empezar a mover todo de nuevo, nos va a costar más, y cuando queramos darnos cuenta, posiblemente el grupo con el que íbamos se nos han despegado. Consideraciones rodando en pelotón. Algo que ahora explicaré de manera un poquito más gráfica. Pero hay cosas importantes. Es muy importante si el pelotón o el grupo es pequeño, por ejemplo de unas 4 personas, cuanto más en línea vayamos, mayor será el drafting y mayor será el ahorro. Si el grupo es muy grande, es un poco ya más parecido a un pelotón de la vida real. Es importante siempre tener la cabeza del muñeco lo más cerca posible de la rueda trasera, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que un indicador perfecto de que nuestro avatar está disfrutando del rebufo, del drafting, es que se incorpora de la bicicleta. Es decir, si va normalmente agachado, cuando hace drafting se incorpora. Excepto si llevamos la bici Tron, esta de luces de colores. En ese caso, siempre va en la misma posición y no nos enteramos. Por eso, es una buena bicicleta, pero no es recomendable precisamente porque no sabes exactamente si estás disfrutando o no de ese rebufo. Y aunque insisto, que ahora os contaré de manera gráfica, aunque es importante trabajar un poco la posición dentro de un pelotón, siempre hay que tener cuidado, o lo más importante es procurar que a nuestro muñeco, no le dé el aire de frente. En el momento en el que está relativamente expuesto a que le dé el aire como si estuviéramos en la calle, más fácil es que perdamos ese drafting o rebufo. Tema de mucha actualidad. Bicicleta, es decir, combinación de cuadro de bicicleta y ruedas. ¿Cuánto influye? Bueno, pues posiblemente no tanto como pensamos. Posiblemente, muchas veces es placebo o postureo. Es verdad que puede haber grandes diferencias entre la peor combinación, es decir, la primera bicicletita con la que empezamos en Swift, a la mejor posible que podemos comprar ya cuando llevamos montones y montones de niveles y hemos gastado un montón de dinero, puede llegarse a ganar incluso hasta 1 minuto de tiempo por cada hora de carrera, ¿vale? Que claro, que dirás, pues 1 minuto por cada hora de carrera, pues prácticamente no es nada. Lógicamente, estos tiempos son importantes cuando estamos en una carrera y hay mucha igualdad entre los que están compitiendo. Si no, en cualquiera de los casos, pues tampoco se nota tanto.
Ah, y que no se me olvide, ojo, las bicicletas de triatlón no tienen rebufo, no hacen drafting, porque lo que quieren es, de alguna manera, simular las condiciones de competición, ¿no? del triatlón, que normalmente, en la mayor parte de las modalidades, pues no está permitido aprovechar el rebufo drafting de otro ciclista. Bien, situación que se puede dar habitualmente. Me despisto. Resulta que estoy dando pedales, he consultado el teléfono, cualquier otra cosa, me he despistado y el grupo se me ha marchado unos cuantos metros, tantos como que he perdido el drafting. ¿Cómo gestiono esto? Pues muy bien, ¿cómo lo gestionaríamos en la calle? Pues normalmente, pues si veo que tengo posibilidades, pues es pegar un arreón lo suficientemente fuerte como para que impulsar al avatar y cuando estemos relativamente cerca ir aflojando para no pasarnos y precisamente que no nos vuelvan otra vez ellos a pasar y que volvamos a ir, digamos, como comúnmente se suele decir, ir haciendo la goma. Luego hay otra situación que se suele dar que es en las bajadas, esto que aquí en España llamamos hacer el bicho bola, ¿no? Que el muñeco se acopla dentro de... y que parece que, bueno, que no siempre se acopla ahí. ¿Por qué no siempre se acopla ahí? Bueno, porque se tiene que dar una serie de condiciones, mínimo tiene que haber un 3% de desnivel en la bajada, y tenemos que pasar por encima de los 57 kilómetros por hora. ¿Vale? Una vez que se cumplen estas dos condiciones, automáticamente el muñeco se pondrá. Un consejo para, bueno, pues para propiciar más rápidamente ese bicho bola y que además vaya mucho más lanzado, pues es cuando hemos terminado de subir el típico puerto o el gran repecho, que aunque vamos un poquito tostados, es pegar un apretón fuerte, un sprint, de tal manera que incluso el muñeco se ponga en modo sprint y soltar de golpe. En ese momento, gracias a eso, tomaremos la velocidad suficiente como para lanzar el muñeco cuesta abajo y que se acople y que vayamos más rápido que todos los demás. En muchas ocasiones incluso podremos llegar de esta manera podemos llegar a descolgar a nuestros oponentes en el descenso. Pero, como he comentado antes, ojo, cuando estamos llegando a la zona plana, si nuestro rodillo se ha dormido, vamos activándolo poco a poco para cuando lleguemos a la zona plana poder mantener el ritmo que sea preciso en cada situación de carrera. Y bueno, como comentaba en la introducción, luego está la situación del inicio de carrera. ¿A quién no le ha pasado? Que te quedas solo. ¿Cómo hay que empezar una carrera? Pues es muy fácil. Como se suele decir en el argot de Swift, como si te persiguiera un oso. Tienes que salir prácticamente al sprint y aguantar durante los primeros minutos, que suele ser entre 5 y 10 minutos, dependiendo un poco de muchos factores, a un ritmo bastante más alto de lo que normalmente todos podemos soportar. Tranquilo, todos pensamos lo mismo. Si esto sigue así, yo voy a pegar el reventón. Este ritmo de carrera no lo aguanta nadie. Bueno, lo normal es que las carreras siempre suelen empezar así, los grupos se estiran y digamos que cada uno, bueno, pues el que no aguanta ese ritmo, pues se va colocando en su debido lugar. Entonces, lo importante es salir muy fuerte e intentar mantener ese ritmo alto hasta que la cosa se vaya relajando. Bueno, vamos al papel y vemos de manera un poquito más entretenida cómo funciona todo esto. Lo primero, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, se nos puede dar, vamos a utilizar monedas como si fueran ciclistas, ¿vale? Y pongamos que el sentido de la marcha es hacia aquí, ¿vale? Entonces, pongamos, lo que os decía, igual que en la realidad, no es lo mismo, voy a cambiar de moneda, no es lo mismo el tamaño de una persona más grande que una pequeña a la hora de gestionar el tema del rebufo, ¿vale? Es decir, si vamos en este sentido, lógicamente esta persona disfrutará del drafting mejor que si vamos así. Entonces, posiblemente lo apreciemos muy levemente, pero digamos que el juego lo tiene en cuenta. Luego, volviendo al tema del efecto, digamos, bueno, pues aspiradora, ¿no? El efecto... Entonces, si vamos varios ciclistas se nota aún más, ¿vale? Es decir, si va un grupo de unos cuantos ciclistas rodando juntos, más o menos en una formación así, y viene otro por detrás, este que se va acercando poco a poco, si no lleva una velocidad que es muy diferente respecto al grupo de delante, cuando quiera pasar por aquí, al llegar a esta parte, bueno, notaréis como como si fuera un efecto aspirador, o sea, no te quedas aquí clavado. Esto se nota además especialmente a velocidades relativamente bajas y medias. Si la velocidad es muy alta, bueno, pues también sucede, pero sucede menos. Es más fácil liberarse de este rebufo. Entonces, si tenemos en cuenta lo que comentábamos, además que si vamos en un grupo y nos ponemos en una formación o intentamos conseguir una formación relativamente alineada, cuanto más hacia atrás estemos en la formación, mayor será el drafting, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de gráficamente cuál es el paraguas que cubre al drafting, imaginaos que este es el drafting, ¿vale? Esto es más o menos lo que cubriría un solo ciclista. Lógicamente, cuanto más estemos hacia
hacia fuera del grupo, pues mayor se notará pues que nos falta ese drafting. Y lógicamente, si estamos en un grupo pequeño, como puede ser este, ¿vale? En estas condiciones, los que están expuestos, digamos, más hacia el aire, pues esto seguramente, si no lleváis la Bicitron, veréis cómo el muñeco se levanta de manera mucho más asidua, porque va perdiendo el drafting, porque un solo ciclista, bueno, pues genera mucho menos. En el caso de ir en este grupo, si además pongamos el caso que este señor quiere librarse del drafting y la velocidad, como digo, pues no es excesivamente alta, es una velocidad normal, bueno, pues librarse del drafting será muy complicado. Entonces muchas veces hay que pegar un buen hachazo, un buen golpe, o dejarnos un poquito caer para que digamos que ese efecto de aspiradora sea mucho menor. Otras condiciones que dan, esto es en un grupo, pues relativamente, bueno, es un grupo pequeño. Otras condiciones que se pueden dar ya es en un grupo bastante más grande, ¿vale? Donde las condiciones pues ya pueden variar. De hecho, vamos a imaginar que esta es la cabeza de ese grupo y de alguna manera gráfica podemos decir que este sería aproximadamente la ganancia en grupo, ¿vale? Del drafting, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? Yo tendría por aquí una serie de condiciones en las que a medida que me voy separando en el grupo, cuanto más grande es el grupo, pues lógicamente ya de aquí, a partir de aquí ya estás fuera, ¿vale? Es decir, esto lo podemos pintar de otro color, esto aquí estás fuera del drafting, si estás en un grupo grande. Bueno, entonces imaginad que estamos aquí, ¿vale? Y que esto, bueno, pues se da muchas veces estas situaciones en carrera, ¿vale? Que vamos todos aquí. Entonces, claro, cuando el grupo es bastante grande, si vamos todos muy juntitos y muy apiñados, pues lógicamente cuanto más atrás estés en el grupo, más podrás disfrutar de ese drafting, pero ojo a la parte de atrás, porque como nos pasa en el exterior, en la carretera, esta parte de atrás estará mucho más expuesta a los latigazos que se dan, sobre todo en las curvas, en los cambios de ritmo y demás, que es muy fácil aquí cortarse. ¿Qué puede pasar en condiciones de carrera muchas veces? Que a mí me ha pasado y que lo enseño ahora en un vídeo. Que si una de estas personas o dos de ellas pues se despistan o se descuelgan por una cuestión, como estos de aquí se quedan enganchados en el rebufo, en el efecto aspirador de estos, pues lo que sucede es que te llegas a descolgar del resto del grupo y te toca pegar aquí un buen hachazo para intentar engancharte. Esto pasa muchísimo en grupos de un tamaño relativamente grande. Si este grupo, como a veces también pasa, es mucho más numeroso y empezamos a entrar en zonas diferentes del drafting, a estos ciclistas, al darles más el aire, pues lógicamente tendrán que realizar más fuerza, aunque vayan disfrutando un poco del drafting, tendrán que hacer más fuerza, ejercer más potencia que los que están dentro del grupo, tal cual es en la vida real, en la calle. Otra situación que se da muchas veces en carrera, y ojo, no pretendo describirlas todas, pero que yo la sufro bastante a menudo porque me suelo despistar. Si imagináis que venimos subiendo un puerto o un repecho, ¿vale? Y termina el repecho y luego automáticamente comienza a bajar, bien, ¿qué suele pasar aquí? Tú puedes venir junto con otra persona o otras dos, ¿vale? Y vas aguantando y además, bueno, pues normalmente vas relativamente justo, que por muchas veces por eso vas aquí detrás. Al llegar a la zona donde se termina el repecho y llega a la zona un poco de llana o punto de inflexión para volver a bajar, si esta persona o estas dos dan un golpe, que muchas veces se suele hacer para hacer el bicho bola, si estas dos dan un golpe y tú te descuidas, al haber un cambio tan drástico de velocidad, es muy fácil descolgarse y en el momento en el que ya quieres agarrarlos por aquí, te puedes dar por muerto porque es muy difícil agarrar a un grupo que ya va por delante lanzado y tú te has quedado descolgado. Esto es prácticamente, no es imposible, pero es muy muy complicado, te tienes que pegar un buen apretón. Con lo cual a veces es mucho mejor, pues mantenerse relativamente a la misma distancia y luego una vez que llegamos al llano intentar atraparlos. Aunque normalmente este corte suele ser mortal de necesidad. Y hasta aquí la explicación, relativamente básica y somera de cómo, puede funcionar el tema del rebufo drafting en Swift y de cómo podemos comportarnos en carrera. Como todo en la vida, pues hay que aprender, aunque te lo cuenten luego muchas veces, pues con la experiencia, pues tienes que ir poco a poco mejorándolo. Nada más por hoy, como siempre, si te gustan estos vídeos, dale al botoncito de suscribirte, activa la campanita para que YouTube te avise y nada, aquí seguiremos.
Un abrazo y a cuidarse. Hasta luego.